Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de 2 de Samuel, capítulo 4. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por darnos un día más de vida. Gracias por este maravilloso día donde podemos adorarte, glorificarte, agradecerte, bendecirte, Padre, por toda la abundancia que nos das, que muchas veces estamos tan acostumbrados a tener un pan en la mesa, muchas veces estamos tan acostumbrados a respirar, a caminar, a poder ver, y no nos damos cuenta que todo eso es solo gracias a ti y a tu infinito amor. Bendito seas, Padre Celestial, por amarnos tanto, por ser tan bueno con nosotros, por haber enviado a tu Hijo amado a darnos una oportunidad más de vida, para poder librarnos del pecado y nacer nuevamente para servirte, para adorarte, para glorificarte, para venerarte. Gracias por tu infinito amor, Padre. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones. Perdónanos y guíanos con tu Espíritu Santo en todo momento. Antes de cualquier decisión, de cualquier paso, que siempre tomemos en cuenta tu palabra, tus deseos, Padre. Que siempre te pongamos a ti primero por sobre todas las cosas. Ayúdanos también con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien amigos, entonces ahora sí empecemos con nuestra recopilación. Como vemos en el capítulo anterior, Joab tomó una mala decisión, ¿verdad? De tomar la justicia sobre sus manos y con esto mató a Abner, con el cual había hecho un trato ya con David. Él no tenía por qué interrumpir eso, él no tenía por qué haber hecho eso, ¿verdad? Y sabemos lo malo que es cuando nosotros queremos tomar la justicia por nuestras propias manos, ¿verdad? Es algo que no lo debemos hacer. Y ahí nos mostró David, él no tomó la justicia por sus manos tampoco, sino lo dejó en las manos de Dios. Cuando el rey Isboset, como sabemos que era el hijo de Saúl, ¿verdad? Que ya tenía menos adeptos. Y ya le había dicho a Abner también que, que él iba a quitar todo para dárselo a David, tal y como Jehová quería, ¿verdad? El rey Isboset supo que Abner había muerto en Hebrón y esto le dio mucho temor tanto a él como a todos sus partidarios que estaban con él. Entonces, el mando de las tropas que estaba antes a mando de Abner, ahora fueron a las manos de Baana y Racab, que al parecer no eran nada leales al rey, ¿verdad? No se portaron a la altura. Entonces, siendo estos capitanes de las brigadas, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Dice que eran pues los encargados de ahora el ejército. Luego dice, el mando de las tropas israelitas cayó en Baná y Racab, que eran habitantes de Berot. También había un nieto del rey Saúl. El nieto del rey Saúl era Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Era el hijo de Jonathan, del príncipe Jonathan. Y Mefiboset tenía 5 años cuando Saúl y su padre, Jonathan, murieron. Qué triste, ¿verdad? Muy lamentable todo lo que Mefiboset tuvo que vivir tan pequeño. A los 5 años, perder a su abuelo y a su padre. Y no solamente eso. Cuando la noticia de que los israelitas estaban perdiendo, de que Saúl había muerto y que Jonathan había muerto, por la noticia del resultado de la batalla llegó a la capital. La niñera, la que cuidaba a Mefiboset, obviamente lo tomó al niño y corrió con él para que no lo vayan a matar también, ni a él ni a todos los que estaban en ese momento ahí. Entonces ella huyó, ¿verdad? Tomando al niño de 5 años.
pero lamentablemente se le cayó el niño mientras corrían y el niño quedó lisiado. Al parecer se habría golpeado las piernas, ¿verdad? Pero qué terrible, realmente es muy triste porque Jonatán amaba tanto a su hijo y Jonatán era un hombre que amaba tanto a Jehová, que me da mucha pena que lo que sucedió, ¿verdad? Este accidente tan triste que pasó. Entonces, como le digo, la niñera corrió, el niño de 5 años cayó y lamentablemente Mefiboset quedó lisiado. Un día, dice, Recab y Baná, que son los que ahora se encargan del ejército, ¿verdad? Llegaron al hogar del rey Isboset, que como sabemos Isboset era el rey en ese momento, hijo de Saúl. Entraron en la cocina, dice, como si fueran en busca de una bolsa o un trigo, pero en vez de hacer eso, ellos tenían otros planes. Se deslizaron a la recámara del rey y lo mataron. Mataron al rey Isboset. ¿Fue justo? ¿Fue bueno? Claro que no. No tenían ellos por qué hacer eso. No estaban recibiendo ninguna ordenanza. Al contrario, ellos estaban protegiendo al rey. El rey los puso para que lo protegieran. Y ellos mismos, que debían proteger al rey, lo mataron. Obviamente actuaron muy mal, ¿verdad? No debieron hacer eso. ¿Pero por qué lo hicieron? Pues llevaron consigo, mataron al rey y le cortaron la cabeza. Llevando consigo la cabeza, huyeron al desierto aquella noche y escaparon. Nadie los vio, nadie los agarró. Luego le presentaron la cabeza a David. ¿Por qué hicieron eso? Supuestamente para agradar a David, entre comillas. Porque a David no le agradó para nada lo que ellos habían hecho, ¿verdad? Mire, le llevaron la cabeza. Esta es la cabeza de Isboset, el hijo de su enemigo Saúl. Para empezar, para David, Saúl no era su enemigo, ¿verdad? Sí, Saúl quería matarlo, pero jamás David tenía el deseo de hacerlo. Dice, esta es la cabeza de Isboset, el hijo de su enemigo Saúl, el que trató de matarlo. Hoy Jehová le ha dado la venganza sobre el rey Saúl y toda su familia. No sabemos si fue realmente Jehová. Fueron ellos los que lo mataron, ¿verdad? ¿Qué contestó David? Juro delante de Jehová que me salvó de todos mis enemigos, porque Jehová siempre lo cuidaba y lo protegía a David. Juro delante de Jehová que me salvó de todos mis enemigos, que cuando alguien me dijo, Saúl ha muerto, pensando que me traía una buena noticia, lo hice matar. Exactamente, ¿se acuerdan? Cuando llegó el hombre diciendo de que Saúl había muerto, fue un golpe fuerte para David, porque David en el fondo lo respetaba y le tenía cariño a Saúl, y también porque era el ungido de Dios. Entonces vemos que cuando él se enteró de la muerte de Saúl, no le provocó ninguna alegría, al contrario, mucha tristeza. Y dice, de esta manera lo recompensé por traerme esa noticia. ¿Cuánto más debo hacerles a los malvados que han dado muerte a un justo en su propia casa mientras dormía? ¿No debo pedirles cuenta de su crimen? Claro. Ellos que estaban ahí para protegerlo, para cuidar al rey, fueron los que lo mataron. ¿Cómo es posible que hayan hecho eso? Y David dice, ¿no debo pedirles cuenta de su crimen? Obviamente yo creo que sí, ¿verdad? David ordenó a sus soldados que les dieran muerte y así lo hicieron. David los mandó a matar, porque ustedes se acuerdan que Jonatán y David eran como hermanos, se querían mucho, tenían una relación, una amistad muy estrecha y se prometieron uno al otro. David prometió a Jonatán que cuidaría de su familia y también le dijo a Saúl que cuidaría de su familia,
que no les haría daño. Porque Saúl le dijo, yo sé que tú vas a ser el rey. Prométeme que no vas a hacer daño a mi familia. Y entonces David les prometió que los iba a cuidar y que no les iba a hacer daño. Por lo tanto, ya que alguien los mató a Isboset, que no tenía por qué hacerlo, porque de reyes a reyes hubieran llegado a un acuerdo. Ellos no tenían por qué actuar de esa manera. No tenían por qué matar a Isboset, ¿verdad? Y tomar la justicia nuevamente en sus manos o tratar de hacer lo que les parece mejor o conveniente. Si Jehová les hubiera dicho que lo hicieran, pues es otro hablar, ¿verdad? Estaban obedeciendo a Jehová. Pero en este caso no. Ellos simplemente tomaron la decisión de hacerlo y matarlo, lo cual es totalmente errado, totalmente erróneo. Porque nosotros no hacemos lo que nos parece conveniente, sino seguimos lo que Jehová nos enseña. Y si pensamos que algo debemos hacer, oramos para que Él nos guíe y nos ayude. Al parecer ellos no oraron, no consultaron con Jehová para saber qué es lo que deberían hacer y actuaron muy mal, atacando al propio rey que ellos debían proteger, ¿verdad? Muy triste. Y la manera como lo mataron, ¿verdad? David entonces ordenó que les dieran muerte para así sarcir un poco el dolor de probablemente la familia que quedaba de Saúl, de Jonatán. Entonces les cortaron las manos, dice, y los pies, y colgaron sus cuerpos cerca del pozo en Hebrón, las manos con las que mataron, ¿verdad? Cerca del pozo en Hebrón, y luego tomaron la cabeza de Isboset y la sepultaron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Fue sepultado junto con Abner en la manera que Jonatán hubiera querido, ¿verdad? Pero muy lamentable toda esta situación. Una muerte sin sentido, sin razón, sin necesidad realmente de que de que se haya hecho. Eso pasa muchas veces, podemos cometer muchos errores cuando tratamos de resolver o hacer las cosas a nuestra manera, lo que creemos que es mejor, lo que creemos que es más conveniente. Ahí es donde vienen los errores, las confusiones y los errores que podamos hacer, ¿verdad? Por eso hay que evitar tomar las decisiones por nuestra propia cuenta. Antes de tomar alguna decisión, de hacer algo, de pensar lo que es lo correcto, debemos orar, pedir a nuestro Creador que nos guíe con su palabra, con su Espíritu Santo, para saber qué debemos hacer, cómo debemos actuar y así estar tranquilos nosotros mismos de saber que lo que estamos haciendo está de acuerdo a lo que Él desea, a lo que Él quiere que hagamos y no a lo que a nosotros nos parezca conveniente, mejor o creamos por lógica qué es lo que debe ser. Porque hasta nosotros, por nuestra imperfección, ni lo lógico a veces es lógico. Lo mejor es siempre, así sepamos la respuesta, orar y poner a Dios primero, hacer lo que Él nos diga que es mejor hacer. Pero bueno amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que se me quedó, por favor no duden en ponerlo en los comentarios, que estoy presta para poder resolverlos. Que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas bendiciones. Adiós.